Bien, vamos a empezar la clase de esta semana. Vamos a trabajar un poquito lo mismo que la semana anterior, cambios químicos y físicos. Vamos a profundizar un poco el tema. Con la profe Liz decidimos repasar los conceptos más importantes de este tema, ya que vimos que en las tareas y en las actividades hubo varios errores conceptuales. Así que en vez de avanzar en la unidad, vamos a preferir esta semana detenernos un momento y revisar algunas de las nociones más importantes, ya que es un tema que es base, ¿sí?, para lo que es la física y la química, así que vamos a repasar un poco ya que notamos que hubo varias dudas. Vamos a empezar desde un principio, ¿sí? Primero que nada vamos a preguntarnos qué son las sustancias químicas. Las sustancias químicas se encuentran formadas por átomos, sabemos que esos átomos se encuentran en la naturaleza y esos átomos, esas unidades, se van a unir para dar lugar a las moléculas y a los compuestos químicos que nosotros, mediante los cuales estamos formados y los que forman parte de la naturaleza. Un ejemplo más muy sencillo, uno de los más sencillos, es la molécula de agua, de fórmula molecular H2O. Esa molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno, ¿sí?, unidos a uno de oxígeno. Y acá podemos ver claramente que estos átomos están unidos mediante enlaces químicos que dan origen justamente a todas las moléculas que nosotros conocemos. Este es un ejemplo, pero todas las moléculas y todos los compuestos tienen enlaces que unen a sus átomos, ¿sí? Eso yo lo tengo que tener siempre presente, ya que va a tener que ver justamente se va a relacionar directamente a los cambios químicos y a los cambios físicos, ¿sí? Todas las sustancias químicas están formadas por enlaces. Y estos enlaces se representan muchas veces con guiones para simplificar o para, de alguna manera, ayudarnos a escribirlos, ¿sí?, a estos enlaces y a estas moléculas. Bien, ¿qué pasa con estas moléculas en un cambio físico? Vamos a analizar el ejemplo del yodo, ¿sí? El yodo es un elemento que se encuentra en estado sólido generalmente, acá lo podemos ver en la imagen en forma de pelotitas, tiene un color gris oscuro y cuando nosotros calentamos a este yodo sólido, que tiene una fórmula molecular de I2, directamente el yodo va a pasar al estado gaseoso, es decir, no se va a derretir como el hielo, no va a sufrir una fusión, sino que directamente va a pasar del estado sólido al estado gaseoso, cambio de estado que se llama sublimación progresiva. Cuando esto ocurre, lo que en realidad está pasando es que las moléculas de yodo, que estaban ordenadas unas al lado de las otras, formando el sólido, ¿sí? Acuérdense que en el estado sólido las moléculas están juntas, se atraen entre sí. Esas moléculas reciben energía y aumentan la cantidad de movimiento que tienen, se separan, como vemos en la imagen, ¿sí?, de arriba, y están moviéndose para un lado y para el otro, que es la característica principal del estado gaseoso. Pero si yo analizo la molécula I2, que es la molécula de yodo, sigue siendo igual. Ven que acá la molécula está formada por dos átomos de yodo y después la molécula no cambió. Lo único que cambió fue la distancia entre ellas y la cantidad de movimiento que tienen. En el sólido se mueven menos y después cuando se calientan se mueven mucho más. Entonces puedo decir que la molécula de yodo no se modificó, sigue siendo la misma, ¿sí? La molécula es exactamente igual. Lo que cambia es su disposición en el espacio. Vamos a decir entonces que todos los cambios físicos, ¿sí?, son los cambios de estado en general. La solidificación, la sublimación, la evaporación, ya que las moléculas no se ven alteradas, sino que solamente se ve alterado su disposición espacial, digamos, su disposición en el espacio. Si yo representara este cambio físico del yodo sólido que pasa al yodo gaseoso, me quedaría una ecuación como la que vemos en pantalla. La molécula de yodo no se modificó y por eso decimos que en un cambio físico no vale la pena escribir una ecuación, ya que lo que yo tengo al principio es prácticamente lo mismo que lo que obtengo al final. ¿El estado es el mismo? No, el estado no cambió, pero la fórmula química o la composición química de la sustancia sigue siendo exactamente la misma. En resumen, entonces, en un cambio físico solo se modifica el estado del material, pero no se va a modificar su naturaleza química, es decir, que sus enlaces no se van a romper, sino que se van a mantener y solamente se van a cambiar o va a cambiar el ordenamiento de estas moléculas, ¿sí? Algunos otros ejemplos de cambios físicos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos, bueno, los cambios de estados,
cortar un papel, disolver azúcar en el café, las disoluciones de sal en agua, azúcar en un mate cocido, en donde yo lo quiera disolver, son cambios físicos, ¿sí? Porque si yo evaporo el líquido de esa solución, el soluto me va a quedar seco en el fondo, entonces es un cambio físico, no hay una alteración, el azúcar sigue siendo azúcar, el café sigue siendo café, nada más que están formando una mezcla. Bueno, estirar una gomita, romper una piedra, los cambios de posición también son cambios físicos. Si yo me desplazo en mi casa de la cocina al baño, ese es un cambio de posición y por ende es un cambio físico. Bien, ¿qué pasa con los cambios químicos? Bueno, y acá va a pasar algo muy distinto. Acá vemos en la imagen la combustión de una cinta de magnesio. Si una cinta de magnesio es una cinta de metal, justamente de magnesio, y cuando nosotros le damos calor, combustiona, así se produce una reacción en la que se genera un brillo muy intenso. Los invito a buscarla en YouTube, ¿sí? Se llama combustión de la cinta de magnesio, es un video bastante interesante, en el que el magnesio combustiona, es decir, se prende fuego, en palabras muy sencillas. ¿Qué es lo que le pasa al magnesio? El magnesio primero está solito, ¿sí? Formando esa cinta de magnesio. Y en el aire tenemos oxígeno gaseoso, que está formado por átomos de oxígeno unidos. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy calor, el magnesio se combina con el oxígeno del aire y se forma óxido de magnesio, que si buscan el video van a ver que es un producto blanco, sí, parecido a una ceniza, pero de color blanco. ¿Qué es lo que ocurrió? Los átomos de magnesio que estaban solos se juntaron con los átomos de oxígeno para dar origen a nuevas moléculas. Ven que antes los átomos de magnesio eran individuales, los de oxígeno estaban unidos entre sí, esos enlaces se rompieron, todos los átomos quedaron libres y después se volvieron a juntar, pero de una forma nueva. El magnesio se unió al oxígeno. Entonces, en este caso estoy en presencia de un cambio químico. ¿Por qué? Porque en un principio las sustancias tenían unas estructuras químicas que tuvieron que romper para formar estructuras nuevas. Entonces hubo una transformación química, una ruptura de enlaces y formación de enlaces nuevos. En este caso vamos a necesitar una ecuación que represente el cambio, ya que si yo lo escribo, dije, primero tenía magnesio solito. Ese magnesio se combinó al oxígeno, eso significa el más. Y después, al final del proceso, obtuve óxido de magnesio, que es una ceniza. Entonces, fíjense que lo que yo tenía al principio no es lo mismo que lo que obtengo al final y por eso es necesario escribir una ecuación. Bien, entonces, en resumen, en un cambio químico se rompen los enlaces que formaban a las sustancias iniciales y se arman nuevos enlaces para dar origen a nuevas sustancias. Algunos ejemplos, bueno, son todas las combustiones, por ejemplo, encender un fósforo, la cocción de los alimentos en general son cambios químicos. En la respiración, cuando nosotros inhalamos, ingresamos oxígeno al cuerpo y cuando exhalamos eliminamos dióxido de carbono. Obviamente hubo un cambio químico, es otra sustancia la que eliminamos. En la fotosíntesis pasa lo contrario, la planta absorbe dióxido de carbono y cuando termina el proceso elimina oxígeno o en parte del proceso elimina oxígeno. Justamente hay un cambio químico. La oxidación también de los materiales, como la oxidación de una reja, también es un cambio químico. Bien, vamos finalmente a agregar una cosita nueva, que es el tema de las ecuaciones. Estas ecuaciones químicas, que son necesarias solamente en los cambios químicos debido a la diferencia que hay entre las sustancias iniciales y las sustancias finales, siempre van a mantener una misma estructura. Las sustancias que están al principio se van a llamar reactivos, son las sustancias iniciales. Y las sustancias que obtengo al final son los que vamos a denominar productos de una ecuación química. Acá vemos un ejemplo con letras, en este caso la sustancia A y la sustancia B serían los reactivos y la sustancia C y la sustancia D serían las sustancias que obtengo al final, es decir, los productos. La flecha en una ecuación química representa una transformación química, una ruptura de enlaces y un armado de enlaces nuevo, ¿sí? Acá en la parte inferior, un ejemplo podría ser la combustión del metano. ¿Sí? Cuando nosotros abrimos la hornalla de la cocina en casa, el gas que sale es gas metano.
Cuando yo doy una chispa inicial, ese gas se combina con el oxígeno del aire y se produce el calor, que es el fuego que nosotros vemos, pero también se está liberando dióxido de carbono al ambiente y vapor de agua. Por eso es importante ventilar los espacios en donde está ocurriendo una combustión para que el aire no se llene de dióxido de carbono y de otros compuestos como monóxido de carbono y nos pueda traer algún problema de salud. Bien, los invitamos a pensar ahora si, nada, no como una actividad obligatoria, simplemente como una reflexión en qué actividades de la vida cotidiana vemos cambios físicos y cambios químicos. ¿Sí? Bueno, damos por finalizada la clase de esta semana y muchas gracias por su atención.